la manera de vivir o cómo hemos evolucionado, pues la propia manera de vida o estilo de vida que la gente tenía antes te forzaba a hacer lo que ahora tienes que hacer de manera muy forzosa. O sea, antes no había agua corriente. ¿Dónde te bañabas? En el río. Pues te tienes que meter. ¿Cómo está el agua? Pues fría, si tú no lo controlabas. Y entonces, ¿qué hacía eso? Desarrollar tu sistema inmune. O sea, sin tú tener que buscar papers o reviews científicos, ¿no? Porque lo hacías ahí. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en el campo. ¿Y qué pones? ¿Crema solar? No, no había. El sol te pegaba. ¿Y qué hacías? Pues tu pigmentación cambiaba, recibías la vitamina D, y todo se generaba. ¿Y qué pasa? Que no había nevera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si cazabas un día bien y si no, pues no. Y eso que es ayuno intermitente. O sea, no lo buscábamos, estaba ahí. Y Qué bueno. entonces, lo que pasa es que el otro día leí, y es buenísimo, es que casi el 95% de las cosas que nos pasan nos las autogeneramos nosotros, entonces destruimos el sistema inmune, ¿no? ¿Y por qué tenemos tantas enfermedades ahora? Porque el sistema inmune es como está preparado para la guerra. O sea, es un artilugio de lucha constante. Y como no tiene nada contra lo que luchar, pues se autoataca. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Estamos en Ontinent, Valencia, con un gran amigo, un viejo compañero, una gran persona, un referente en el mundo del entrenamiento, un referente en el mundo del barefoot training. Es una persona que da workshops por todo el mundo, solicitado en Alemania, en Bélgica, en Oriente Medio, en Qatar, en Kuwait, en Dubai. Ujú. Me voy a dejar en unos cuantos sitios, pero bueno, voy a empezar ya con la presentación porque si no, no podríamos empezar. Estoy con Rubens García, Remotion Coach en redes sociales, Qué bueno. y me siento muy agradecido, Rubens, de que me acojas aquí en tu casa. Ya esta es tu casa, ya sabes, tú me acogiste a mí cuando empezaste con todo este tinglao en Madrid, en CrossFit Me. ¿Te acuerdas? Cuando montabas ahí. Y, ostras, qué gusto verte crecer, Pedro, tío. Qué gusto verte crecer y no solo como persona, sino como profesional. El gusto es mutuo porque he de decir que, bueno, algunos, los que habréis bicheado un poco mi vida antes de Motion Me, por cierto, esto es lo que vamos a decir, esto Eh, es un gallo de aquí de tu parcela, sí. porque los que sigáis a Rubens en redes sociales, pues sabréis que es un especialista en entrenamiento barefoot, en grounding, en caminar descalzo, en el contacto con la naturaleza, en ritmos circadianos y en otros temas que vamos a tocar durante este podcast. Y además es un tío que lo practica, y lo tiene aquí en casa y tiene las gallinas alrededor de la parcela. Todo. Oye, cuéntame, tío, antes de empezar un poco con todo esto, ¿cómo hacen las gallinas con el sol, con lo que me contaste el otro día? Porque me llamó la atención. La observación de lo listos que son los animales sin que nadie les enseñe, ¿no? Pero no solo las gallinas, sino todo. Al final, am, pues tú, no sé cómo pasará en las ciudades, pero aquí en el campo, tú simplemente le pones una gavia a las gallinas donde ellas puedan dormir, donde ellas se sientan seguras, y ellas, con la primera luz del sol, salen de la gavia, antes de la última luz del sol, vuelven a la gavia sin que tú les digas nada. Entonces, ellas se sienten seguras ahí, saben dónde poner, y es una pasada el poder observar la naturaleza, cómo escuchan los ritmos circadianos, cómo escuchan su ritmo de vida, y simplemente fluyen. Ellas pastan, comen aquí y allá, se esconden ahora aquí y ahora allá, se desparasitan ellas solas. Y saben cuándo salir, cuándo entrar, sin que tú les digas nada, no hace falta Sin ningún horarios, ¿no? aprendizaje. De trabajo. Eh, ningún aprendizaje, es una pasada, tío. Es un animal que recomiendo enfurecidamente porque además de ser muy agradecido, si no eres vegano, te abastece con huevos, que es un alimento muy, muy bueno, y no cuesta nada tenerlo en casa.
Te lo recomiendo. Bueno, pero esto te dará su manutención. ¿Cómo das de comer tú a las gallinas? Ah, bueno, sí, un poquito de pienso y si tienes una parcela, pues simplemente ellos comen, ya está. ¿Se comen así? ¿Se buscan la vida? Ay, Sí, verde, qué bueno. fuera. Qué maravilloso. Anotemos un poquito todos si podéis permitiros una parcelilla con gallinas Sí, o sí. una comuna con gallinas. Bueno, pues es un punto. Y a todos nos gustan los huevos frescos y demás, ¿no? Bueno, antes de todo esto, estábamos hablando de Rubens un poco. Yo le conocí en Kuwait. Rubens era entrenador, perdona, entre otros centros allí en BIE Studio. Era profesional que se encargaba de allí. A mí no, ya por entonces, antes de Motion Me, de que iniciara Motion Me, tuve la oportunidad de entrevistarte un poquito Hmm. y de conocer un poquito más de ti. Y ya, no obstante, esta secuencia de entrevistas comenzó después de esa que grabamos juntos. Ah, mira. Yo Entonces, creía que ya era Emotion Me. O no, sea, no, que no fue era por... mucho mí, tío, porque yo había entrevistado a otras personas, por ejemplo, a otros profesionales, por ejemplo, del Sí, entrenamiento sí, como sí. Eneco Baz, fuera del mundo del entrenamiento, a Fernando Tejero, el actor. Entonces, Emotion Me comenzó después, porque digamos que yo ya tenía este bagaje, pero era como para mí. Qué Era para mí, guay. yo me juntaba con colegas, con gente pues, profesionales con los que yo trabajaba o que admiraba y demás, y sencillamente pues lo hacía. No obstante, lo hacía para mí, para tener ese recuerdo. Y tiempo después dije, no, no, pero esto tío, debes currártelo más Ujú. y empieza a atraer a las personas, cúrratelo también. Bueno, lo de cúrratelo más vino porque traje a Jesús Sierra, que tú ya lo conoces, y me dijo, tío, ¿en serio que tú haces un podcast de aquella manera? Y diciendo, bueno, podcast como tal, no, yo lo grabo, lo subo a un canal de YouTube. Y me dice, madre mía, por favor, ¿no te da vergüenza? Y digo, pues mira, me está dando mucha vergüenza ahora, Jesús, muchas gracias. Y nada, gracias a un poco a ese momento tan incómodo, pues comencé. Así que habrá personas que no conozcan a Rubén y como yo odio esas presentaciones, pues voy a contar yo esa parte, porque a mí cuando me dicen, ¿quién es Pedro Ibar? Lo No, odio, tío, lo odio. ¿tú lo odias? Mucho. Es que yo lo odio, tío. O Te sea, lo yo juro. no quiero hacer a nadie pasar por algo que yo personalmente detesto. No sé cómo presentarme. Claro, es No que sé, eso es maravilloso. no sé cómo encajarme en la sociedad, en el mundo. Claro, a mí la gente me conoce por el entrenamiento, pero no sé en qué parte encajo. Y, soy como un híbrido entre un fisio y un entrenador, o un coach, un mentor. No sé qué soy. No sé. Y Pues, es que creo que cuanto más consciente eres, cuanto más responsable te haces, menos puedes decir, oye, estoy esto y ya está. No, no, es que, como tú dices, tú trabajas con un cliente y te das cuenta de que todo es importante. sí, sí. Y de hecho, precisamente, vamos a pasar ya a una de las cosas que tenía pendiente de comentarte. Y es porque yo sé que a las personas también les gustan las estructuras, igual que a mí. Y es lo siguiente, ¿no? Quiero que me hables del entrenamiento invisible, porque creo que es gran parte del trabajo que debe hacer un entrenador, porque has dicho, es que no solo soy un entrenador, es que hay algo más, está el fisio, está un poco el trabajo Ujú, de mentalidad, y quiero que me hables de ese entrenamiento invisible que va más allá, que ujú. no se llama entrenamiento invisible. Pues súper buena pregunta, yo creo. Creo que si empezamos a pensar entrenamiento invisible, nos viene a la cabeza tiempos de descanso, ¿no? Si lo pasas a un plano más profesional, el entrenamiento invisible es lo que haces mientras no entrenas. Y si lo llevas un poco más allá, de la forma en que vivimos nosotros, tal vez, de la forma en que entendemos la vida nosotros, tal vez, y yo creo que el entrenamiento invisible es todo aquello aparte de entrenar, que haces. Entrenar entendido como movimiento, pero es que entrenar también es lo que acabamos de hacer, el meterte en agua fría cuando quizás, ahora sí porque apetece, pero quizás en invierno que no apetece, también es un entrenamiento mental. O comer de cierta manera, o decir no a ciertas cosas, también es un entrenamiento. Entonces todo eso lo podríamos categorizar perfectamente como entrenamiento invisible. Lo que te hace ser mejor persona, aparte del movimiento en sí, ¿no? O el movimiento, pues bien. Pero es que el movimiento, teniendo en cuenta
o suponiendo que vas a dedicarle una hora de tu día, que es un 4%, si sumas las 24 horas, que yo creo que acaba siendo mucho más importante lo que haces el resto del día en lugar de en ese 4%. Entonces, ¿cómo puedes estar en constante entrenamiento invisible, aparte de lo que entrenas que es visible, lo que yo te muestro en Instagram o lo que yo veo en tu Instagram? Tú no dejas de hacer cosas. Entonces, todo eso es tu entrenamiento invisible que nadie lo ve, pero que llevan a ese 4% que todo el mundo ve a que tú seas mejor. Si no, es imposible que en ese momento en que nosotros te vemos, tú fueras de esa manera si no hicieras el 96% restante. ¿Entiendes el concepto? Entiendo el concepto y lo comparto al 100%, porque, como tú has dicho, muchas veces, al final, un poco por lo que hemos estudiado y por lo que nos han vendido, ¿no? Creemos que el entrenamiento es ir a un sitio, subirte a una máquina y hacer X cosas durante un tiempo determinado, una intensidad determinada, ¿no? 3x15 y fuera. 3x15 y fuera. Y justo, pues a lo mejor estás hablando o abriendo una posibilidad a que el entrenamiento sea tanto, igual o más importante el ser consciente de cómo te estás moviendo durante el día, de cómo estás respirando, de cómo estás comiendo, de la intensidad del latido de tu corazón durante el día, si lo estás cambiando, si estás siendo más baja, si estás siendo más baja, más alta. Paradójicamente, esto es ciencia, está estudiado estadísticamente. Un 95% del día actuamos a base de costumbres y hábitos. No lo hacemos porque pensamos. Entonces, el desbloquear más allá de ese 5% que nos queda en el que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar lo que vamos a hacer, porque al cerebro no le gusta pensar, le gusta moverse por hábitos. Ser capaz de desbloquear más de ese 5% ya supone un entrenamiento. Entonces, ahí estás entrenando. Desbloquear. Es así, y de hecho, justo has abierto un punto que también me gusta a nivel personal, y es prepararte en ese 5% para que el otro 95% trabaje para ti de forma automática. Muchos de los oyentes de Emotion Me, yo sé que son bastante partidarios de generar ingresos pasivos, trabajan de hecho en generar ingresos pasivos, en que, digamos, para que no lo entiendas, su dinero trabaje para ellos, no tengan que vender tiempo para ganar dinero, y entienden, una vez que ya lo consiguen, que es posible pues no depender de unos horarios, de un jefe o de ciertas cosas. Bueno. Y otros están trabajando para ellos. No obstante, tú un poco lo que propones es, oye, pues igual que eso existe, también supongo que de alguna manera puedo estar trabajando para que mis hábitos, mi salud, mis células estén trabajando para que yo me sienta mejor, para que tenga más energía y para que también esté más feliz, ¿no? Como se suele decir. Es buenísimo. Esa metáfora me parece genial. Sí, la comparto constantemente. O sea, es, como bien has dicho, no va a parar. No, perfecto. Es que es real, esto es lo que hay. Es estar en constante modo de conciencia de qué estoy haciendo y tener, vale, esta pequeña acción va a repercutir en esto que ahora no es, pero que en breve será, porque esta acción va a ser repetida mucho tiempo para que llegue a cierto punto en el que, por ejemplo, como tú has dicho, que mis ingresos trabajen por mí en lugar de yo trabajar para mis ingresos, o que mi cuerpo sea capaz de moverse en cierto patrón porque he practicado conscientemente tantas veces este pequeño gesto que ahora mismo no tengo ni que pensarlo, es pasivo, inconsciente. Exacto. Una cosa que yo estoy seguro que tú has observado también es cuando estás en centros comerciales, cuando a lo mejor vas a dar una conferencia, una charla, estás en sitios donde hay mucha concurrencia de personas, observo que estas personas, para que aterricemos un poquito esta idea, tienen una postura en la que están con una retroversión pélvica y una cifosis muy pronunciada, están con una respiración bucal clavicular, están con una tensión a lo mejor en los trapecios que está provocada muchas veces por la sedestación, por el tiempo que estamos pasando sentados, y lo que está proponiendo un poco Rubén es que seamos conscientes
de que nuestro entrenamiento, o sea, ese 4% diario, o este 5%, digamos, nos mejore el otro 95%. Que tu entrenamiento no sea para hinchar un bíceps, porque a mí una cosa que me llamó mucho la atención de Rubens allí en Kuwait fue que él rompía un poco con el patrón que muchos de nosotros seguíamos. Y hablo aquí en tono el mea culpa, porque yo lo que hacía con mis clientes por aquella época, hace ya 6 años, era trataba de que se pusieran más fuertes. Yo utilizaba la calistenia para ello, otros a lo mejor compañeros utilizaban las cargas, y no digo que no sea una buena intención, sino que sin embargo pues un poco pues vas evolucionando, vas entrando Al final más. usas lo que conoces. Eso es. Y a mí me llamaba mucho la atención que tú decías, vale, está bien que las personas trabajen con cargas y está bien que las personas trabajen con su propio peso. Sin embargo, creo que las personas están muy desconectadas de su propio cuerpo. Y me acuerdo que por entonces tú ya trabajabas descalzo, que Sí. ya a mí personalmente me llamaba mucho la atención. Era como, este tío está entrenando descalzo a las personas, pero ¿para qué les entrena descalzo? Pero si la vida van a ir calzados. Y otras cosas que también hacías era como les trabajabas más con gomas, más posturas. Y yo decía, este tío, o sea, pues no sé, bueno, sus clientes no se van a poner fuertes, no sé para qué le contratan. Y ahora me veo a mí mismo que estoy pues un poco vaciando un poco las ideas, el tarro de más es mejor. Desaprendiendo. Claro, y me busco más el mejor es mejor, el conectar más con cómo estoy haciendo las cosas más que cuánto estoy haciendo, ¿no? Pues bueno, qué bueno. Aquello fue, mira, te voy a contar una anécdota, cómo lo viví yo en primera persona, porque, claro, yo llegué allí, era un centro, pues no era muy grande, no sé si te acuerdas de aquello, pero igual eran 10 metros de ancho por 30 de largo, no había más. Y ahí nos metíamos 6 o 7 entrenadores. Pues bueno, aquello estaba dividido en, te diría, un 30-70, un 30% era la zona de máquinas, zona pues de fuerza, de pesas, y otro 70% que era una zona abierta que estaba siempre vacía. Y qué curioso que cuando yo entré, todos los entrenadores estaban en ese 30% donde estaban todas las máquinas conglomeradas y iban haciendo saltar de una máquina a otra a los clientes. Y llegué yo y dije, ¿por qué me voy a meter? Tengo aquí el 70% esto libre, sin una máquina, todo lleno de espacio. Y cogía a los clientes y me los llevaba allí, con una esterilla, vas a trabajar tu propio cuerpo. Y eso es uno, te da un poco números de estadística para que veas que la gente solo ve aquello y no ve el espacio, la oportunidad que te genera el espacio. Y la otra fue lo que me costó convencer a los managers del centro, claro, porque aquellos tenían una manera de, ¿cómo te diría? La filosofía. No, de evaluar el resultado de los clientes en base a si habían perdido grasa corporal o habían ganado musculatura. Era una máquina InBody de estas que te subías y una La manita. recuerdo, sí. Sí, pues cogías las manitas y un electroscan por dentro y claro, la bioimpedancia pues te medía por dentro. Y entonces, si el cliente no había bajado de grasa o no había subido musculatura, claro, eso era un fracaso. Tú como entrenador no valías. Y yo digo, no, yo no funciono así. A ver, al final, tú le has preguntado a mi cliente si está más feliz, si se encuentra mejor, si él se encuentra más, si la ropa le viene mejor, no o se ve mejor en el espejo, o si puede jugar con sus hijos o con sus nietos. O sea, no es que se ha subido de musculatura, eso es una consecuencia después que vendrá, seguro que vendrá. Pero primero tienes que cambiar desde dentro, cómo ves tú el entrenamiento, ¿no? Si ahora si en lugar de decir, pues vengo una vez a la semana, no, ahora es que me apetece venir 3 veces a la semana porque yo acabo la sesión y me siento mejor. No simplemente que me siento reventado, tengo agujetas, no, me siento mejor. Y ese concepto me costó muchísimo cambiarlo, al igual que el entrenar barefoot, porque decía, no, esto es peligroso, ¿no? Esto es igual de peligroso que entrenar con las manos sin guantes, no hay aquí ningún peligro. O sea, estás entrenando indoor, no hay ningún desconocimiento del terreno, es moqueta de gimnasio. Y al final me fui haciendo un hueco hasta que acabaron por respetarme, simplemente por darle pico y pala con la idea con la que yo creía. Es más, Rubén, no es que te respetaran, tío, es que eras el entrenador mejor pagado de allí. También. Bien, ¿vale? O sea, eso ya lo digo yo. ¿Vale? Rubens, yo me acuerdo que había 3 tipos de entrenadores cuando se llega allí. Estaba Tier 1,
Tier 2 y Tier 3. Eso es, Tier 2 y Tier 3. Y Rubén era el Tier 3, pero el único. Sí, El sí, único que así estaba es. ahí y se lo había ganado él porque al final rompió el patrón. Hizo un contrarian investing, fue contrario a lo que Ujú. muchas personas hacían. Y creo que esto nos puede dejar un mensaje y es, si lo que está bien, aunque no lo haga nadie, y lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que sí, fue como te he dicho al principio, que creaba mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Y después, conforme veían que la gente lo probaba y le resultaba, se empezó a convertir como en exclusividad. Tenía la agenda tan llena que los que conseguían reservar sesiones conmigo y tener agendadas pues un paquete de sesiones conmigo eran como los más exclusivos. Y la gente, yo creo, que reservaba como sesiones como 2 meses en adelante, simplemente por decir que estaba entrenando conmigo y entrenando descalzo. Y se hacía fotos en el espejo descalzo. Digo, algo tan raro como eso. Digo, si eso tienes que descalzar. Pero bueno, mira, ahí quedó la anécdota. Ahí quedó anécdota y creo que nos puede dar mucha perspectiva. Otra cosa, tío, mira, no venía a cuento, pero mira, me ha sacado un poco la curiosidad con lo que acabas de decir del espacio de Envie. Ujú. Envie es el centro de entrenamiento, ¿vale? Pues alguien se ha perdido un poco en los matices. Y es en lo siguiente, tú estás viviendo en un pueblo al margen un poco de las grandes ciudades Qué que bueno. están masificadas. Vaya anécdota. Y es que es un poco parecido, ¿no? O sea, esto no es un poco lo que pasa en Bies. Eh, Claro, están las ciudades llenas, la gente peleándose por el piso más exclusivo. Sí, sí, Y con ruido, cabreado, súper estrés. Yo estaba ahí solo, con mi espacio, nadie me molestaba y el cliente, claro, era, yo era capaz de ah, como hacerle a ese cliente que realizara o meter los estímulos que yo necesitaba, porque era capaz de conseguir que ese cliente prestara atención a ese momento. En cuanto si tienes a gente moviéndote al lado, que es lo que pasa en las ciudades, haciendo ruido, el ruido de las máquinas, la música, hay una sobreestimulación sensorial que tú no estás preparado para soportar. Entonces es imposible la mayoría del tiempo que tu cliente te preste atención o consiga algún beneficio de esa sesión que vas a hacer ahora si no hay primero un reseteo o una intención consciente de prepararte para entrenar. Vale, voy a entrenar, voy a escuchar a mi cuerpo. Y entonces sí, es una manera de verlo que no lo había pensado, pero sí, me los alejaba de todos. Decía, hoy vas a entrenar, estate tranquilo, nadie te está mirando, no prestes atención a nada más que a ti y dedícate a ti. has tocado dos cosas y una es la sobreestimulación. ¿Qué te refieres a que no estamos preparados para esa sobreestimulación si hay muchas personas que viven en las ciudades y están allí tranquilas? ¿O eso parece? ¿Tranquilas? No, la verdad es que no diría nunca que están tranquilas, ¿no? Sin venir más allá, ¿qué te ha producido a ti el que me hayas acompañado ahí al río hace un momento y que estuviéramos tú y yo y 3 personas más en un paraíso tan de Pinterest, tan de Google, que en otro momento estaría quizás masificado y lleno de turistas y como te has sorprendido tú, que no hay chalets alrededor ni nada, está esto solo. O sea, ¿qué has sentido? Pues mira, te lo he comentado, me ha llamado la atención porque yo venía de hacer un viaje de más de una hora y media más o menos, y venía con hambre. De hecho, yo esta mañana he desayunado café y, y ya está. Entonces es como he venido para acá y he dicho, bueno, pues llego, como con Rubén, porque ya son las 2 de la tarde pasadas, ¿no? Serán ya las 3, ¿no? Mm. Y como y luego por la tarde grabamos tranquilamente y demás. Y tú me has dicho, oye Pedro, vamos a meternos en el mar, o en el mar, perdona, El en el río. río. Y he dicho, vale, bueno, yo a mí, sabes que no Yo fluyo. me gusta fluir y lo que sea, ¿no? No pienso, pero yo tenía hambre por dentro. Y me he ido contigo, me he metido en el río tranquilamente, ha sido un momento muy guay, tío, ha sido como sentir el frío Ujú. muy guay porque el agua del río estaba genial. Y ahora estoy contigo y grabando, vamos, con una paz y sin hambre. O sea, no estoy pensando en ello. De hecho, me ha venido a la cabeza porque me lo has preguntado. Si no, ni siquiera me hubiera dado cuenta. Es eso, ¿no? Yo, quizás yo, porque me he criado aquí, rodeado de la nada, de verde, de árboles, de espacio y del cielo azul, pero a mí me llevas a un centro comercial y yo me agobio.
A mí me llevas a una ciudad y yo me agobio. Ahora, el mes que viene voy a Nueva York y me estoy agobiando ya. O sea, no creo que pueda pasar más de 3 días mirando la ciudad por sí. Tengo que irme a las afueras. De hecho, estoy mirando viñedos, montañas, lagos, porque no puedo. Y es precisamente porque no estamos preparados para ello. Somos máquinas perfectas de adaptación, podemos adaptarnos, pero hay consecuencias. Entonces, si tú vas a un bosque, vas a una montaña, no hay más sonidos que los de los pájaros. Es una frecuencia constante. No hay más estimulación visual o luces saltando que la de la propia luz natural. No hay otro movimiento que quizás, bichejos que quizás ni percibes. O sea, no es constante movimiento, ruidos, no, y estás en constante contacto con la naturaleza. Entonces, cuando tú te sales de eso, tu cerebro no está preparado para tal sobreestimulación. Lo que genera es un constante estado de estrés que va como haciendo un dip de cortisol y no eres capaz de... Somos capaces de tolerar grandes cantidades de cortisol en momentos muy breves, pero no somos capaces de tolerar pequeñas cantidades de cortisol alargadas en el tiempo y eso es lo que nos enferma. Totalmente. Y de hecho, un poco para dar más peso a lo que está diciendo Rubén, si se ha recomendado tanto, por ejemplo, agentes estresores voluntarios, como son duchas frías o los ayunos, es precisamente porque de una forma muy controlada tú puedes generar un pico de estrés superior a lo que tienes normalmente, que te hace como, hey, que te hace como resetear y que ese pico que estaba tan alto baje. Porque lo que nos daña es ese bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Constante. Y este pico de estrés alto lo que nos hace es, hey, 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 un momento, un poquito de perspectiva. ¿Qué está pasando, no? Solo que, claro, eso requiere también pararse a hacerlo, ¿no? Y en las grandes ciudades a veces, pues es Claro, más es que complicado. si le das un poco de paso atrás y miras la situación desde fuera, te das cuenta de que la manera de vivir o de cómo hemos evolucionado, pues la propia manera de vida o estilo de vida que la gente tenía antes te forzaba a hacer lo que ahora tienes que hacer de manera muy forzosa. O sea, antes no había agua corriente. ¿Dónde te bañabas? En el río. Pues te tienes que meter. ¿Cómo está el agua? Pues fría, si tú no controlabas. Y entonces, ¿qué hacía eso? Desarrollar tu sistema inmune. O sea, sin tú tener que buscar papers o reviews científicos, ¿no? Porque lo hacías ahí. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en el campo. ¿Y qué pones? ¿Crema solar? No, no había. El sol te pegaba. ¿Y qué hacías? Pues tu pigmentación cambiaba, recibías la vitamina D. Entonces se generaba. ¿Y qué pasa? Que no había nevera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si cazabas un día bien y si no, pues no. Y eso que es ayuno intermitente. O sea, no lo buscábamos, estaba ahí. Y Qué bueno. entonces, lo que pasa es que el otro día leí, y es buenísimo, es que casi el 95% de las cosas que nos pasan nos las autogeneramos nosotros, entonces destruimos el sistema inmune, ¿no? ¿Y por qué tenemos tantas enfermedades ahora? Porque el sistema inmune es como está preparado para la guerra. O sea, es un artilugio de lucha constante. Y como no tiene nada contra lo que luchar, pues se autoataca y se autodestruye por dentro. O sea, ¿Estresores? si no tienes estresores, pues ¿Los el generas tú? sistema inmune está aquí, o lo generas tú. Te autoatacas a ti mismo y son sistemas de enfermedades Autoinmunes. constantes. Eso es. Tan triste y tan cierto. Y lo vemos, y cada vez hay más respaldo. Y de hecho, pregunta, has dicho antes que no te pones crema solar. ¿Cómo que no te pones crema solar, Rubén? ¿Por qué no te pones crema solar? Porque, pues, no la considero necesaria, la verdad. Afortunadamente vivo en un sitio donde más de 300 días al año tengo sol y lo que hago es una exposición gradual desde febrero, te diría yo, que ya empieza a hacer sol y entonces cuando llega verano pues no me hace falta. ¿Qué pasa? Que la gente entiende el no te pones crema solar cuando vas todo el día a pasar en la playa 6 horas bajo 40 grados. No, es que no hago eso, obviamente, no soy tan cenutrio. Eh, lo que hago es observar a los animales, por ejemplo, mi perro. El otro día lo estaba documentando esto en Instagram, pero en inglés, quizás no se me entendió.
mi perro le encanta el sol. Tú estabas comentando que a tu tortuga le encanta el sol. A todos los animales les encanta el sol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tienen como un termostato interno, todos lo tenemos, y cuando el animal dice ya, se aparta del sol y se pone a la sombra o se pone a buscar lugares frescos. Nosotros no, nosotros somos tan cenutrios que sigues en el sol, sigues en el sol, y eso no es bueno. O sea, tu cuerpo tiene un tope y ahí, de ahí no pasas. Y cuando sigues en la playa tantas horas, entonces cuando te quemas, entonces cuando te generas el cáncer ese de piel. Pero ¿qué estás diciendo, Rubén? ¿Que no es inteligente ir a tomar el sol a las 12 de la mañana? Seguramente, pero no tanto como estar 7 horas en la playa bajo el sol no es inteligente. No he visto ningún animal hacerlo. Entonces, no te sorprendas cuando te salen quemazones o cuando recomiendan, no, es que no puedes tomar el sol con... Partiendo de la base, yo creo que la gente no sabe ni lo que significa el numerito de la crema solar. ¿Tú lo sabes? Pues no tengo ni idea. Pues mira, te voy a contar. El número que ponen las cremas solares es el tiempo que esa crema te está protegiendo del sol, en minutos. ¿En serio? Ah. Entonces, si pones 50, cuando tú te pones el factor 50, es que tienes 50 minutos hasta que el sol te empieza a dañar. ¿Sabías? No tengo ni idea. Pues, ya mira, es que tú ponerte 50 minutos de protección, o sea, lo que estás absorbiendo es química. Tu cuerpo está absorbiendo química de esa crema. Y lo que haces es no beneficiarte del sol que estás tomando, aparte de autocontaminarte con esa crema. O sea, en lugar de ser tan cenutrios, pues haz una exposición gradual. En lugar de pasarte 6 meses en la ciudad, en una oficina, y decir, tengo vacaciones una semana, vámonos a Gandía o a Marbella. Y de repente te pones ahí una semana a casco porro, no. Pues exposición gradual, y poco a poco tu cuerpo se va autogenerando. Y saber cuándo es suficiente. 30 minutos, una horita y media, y ya está. Cuando tu cuerpo se empieza a sobrecalentar, fuera. No hay necesidad de estar ahí más. No sé si lo sabías, pero Johnson Johnson retiró 7 distintas cremas solares del mercado por la correlación directa con el cáncer de piel. Y creo que muchas personas no lo saben, pero te echo un poco la pregunta de una forma más irónica, porque es algo que todavía muchas personas siguen consumiendo, y es la crema solar. Dicen, ¿pero qué protector de sol me pongo? Y bueno, justo nosotros llevamos uno Total. que suele funcionar bastante bien, que tiene miles y miles de años de antigüedad, que es la ropa. Y tú cuando vas a Marruecos, cuando vas a países árabes, te das cuenta que esas personas que viven tan cerca del Ecuador, que están en constante solar, incluso cuando ves a los trabajadores que compartiste hace poco en tus redes sociales de esas zonas. Claro, ves al obrero español y va sin camiseta. Y ves al obrero de allá y va con mono y vestido y tejidos naturales, o con lino o con seda, ¿no? También es importante la ropa que llevas. Y es un protector natural. Es Claro un que sí. protector solar natural. Y otro protector solar natural también es la sombra. Es en plan, al final con una exposición gradual progresiva, como estás diciendo, de forma hormética te estás adaptando al sol. Solo Y que hay muchos naturales también. Por ejemplo, el aceite de coco tiene creo que es una SPF 4 o 5. O sea, que tiene... Wow. O sea, es Yo pensaba que el aceite de coco lo que hacía era como quemarte. quemarte más. No, pues es protector natural. De hecho, los aborígenes lo usan, lo parten y fuera a navegar. Wow, pues qué interesante, macho. Pues mira, otra cosa que te quería preguntar también, porque estás hablando del contacto con la naturaleza, el contacto con el sol, y es el grounding. Porque cada vez era una cosa que, para que no lo sepa, hace poco estaba como muy fuera, nadie sabía lo que hacía. Sí que es cierto que había personas que lo practicaban sin saber muy bien los beneficios a nivel de ciencia que tenían, sencillamente por puro sentido común. Y yo sé que tú lo practicas, lo llevas practicando muchísimo tiempo, y me gustaría que lo explicaras aquí a la audiencia de Emotion Me. Pues el grounding no es más que el placer de exponer tus pies descalzos a la superficie natural de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra genera
energía eléctrica. Entonces, el tú exponerte a esa superficie lo que hace es un intercambio de voltajes para regularte. Esto que era bueno al estudiarlo de varias maneras y con varias variables, lo que ha hecho es que se pueda demostrar que influye muchísimo en aspectos como la regulación del estrés, la modulación de la sintomatología del dolor, la viscosidad de la sangre, la mejora del patrón del sueño, simplemente con eso. Y es bestial. ¿Y qué pasa? Que hay dos factores que han contribuido a ese desapego, ¿no? Alrededor de 1970 es cuando se empezó la gran industria del calzado a generar las deportivas, las Nike, las Adidas, puestos sobre esa. ¿Y qué pasó? Que se dejó de utilizar la suela de calzado de piel, que por un lado permite esa transpiración, la permeabilidad. La piel es permeable, es con lo que se han hecho el calzado toda la vida hasta entonces. Piel enrollada. Claro, la piel permitía esa transmisión de electrones porque es permeable. Cuando se cambió a la suela de goma, 1970, es cuando, y de verdad, es curioso porque si ves la curva de obesidad también desde 1960, se dispara mucho. Y a partir de ese cambio, esa modificación en el calzado, se produce un desapego brutal. No simplemente que se cambia la forma del zapato, sino que se cambia la función del pie. Ahora el zapato no responde a una función protectora, sino el zapato se empieza a ver como un accesorio de moda. Entonces se hace más estrecho, se eleva del suelo, se hace rígido y ya no es plano. ¿Qué pasa? La función del pie desaparece, y entre ellas el grounding. Ya tu pie no es capaz de contactar con el suelo, sino que es la suela de goma la que te separa por muchos centímetros de la superficie y de esa fuente natural de electrones que regula tu cuerpo sin tú saberlo. Entonces, practicar el grounding lo que hace, y lo que está demostrado científicamente, es que regula todas esas variables que he mencionado anteriormente. Y es súper recomendable. De hecho, yo simplemente lo hago, lo expongo, y hay muchísima gente que se anima a practicarlo. Y el feedback que me dan después es brutal. Que tenían dolores de cabeza y ya no tienen, que yo qué sé, estrés y ya no tienen, o que después del COVID no se encontraba bien y simplemente practicando el grounding, que es caminar sobre el césped, la arena, la montaña, dejar que la superficie natural de la Tierra te intercambie el voltaje. Es muy aconsejable. El grounding también podría considerarse con el contacto con la piel directamente. O sea, el hecho cuando nos hemos metido en el agua antes, no solo, no solo estamos en contacto con el pie, sino el resto del cuerpo al final también ha hecho como Sí, conductor a es todo través el de... cuerpo, todo el cuerpo. De hecho, hay técnicas para la gente que no tiene la fortuna de tener acceso directo a... Joder, la voz hoy. Acceso directo a la naturaleza. Pues lo que se hace es, hay alfombrillas o incluso parches adhesivos. Y al ponértelos, lo pones directamente a la corriente, a la toma de tierra. Y esa toma de tierra reproduce el voltaje de la superficie de la Tierra. Entonces puedes ponerte una alfombrilla mientras duermes o mientras estás practicando yoga o meditando, te pones los parches y también tiene el mismo efecto. Obviamente lo natural siempre es lo mejor, pero tiene el mismo efecto a nivel de voltaje que si estuvieras en el medio de la montaña, en medio del mar o en medio de la playa. Wow, eso suena... Suena que hay que probarlo, ¿no? Sí, suena curioso, suena curioso. Y otras cosas curiosas, porque sé que te encanta todo lo enfocado a la salud, que muchas veces no es tan activa como por ejemplo puede ser el entrenamiento, sino que también es pasiva, como lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de tener un espacio que ya de por sí me facilita el contacto con la naturaleza y ya está mejorando mi salud. Y otra de las cosas que estás haciendo o que estás compartiendo, que me llama mucho la atención, es la diferenciación que hay entre luz azul, luz roja y cómo nos afecta. Y me gustaría también que hablaras, ya sé que te estoy aquí exprimiendo un poquito, sobre cómo nos afectan los ritmos circadianos y qué es pues lo pudieras correlacionar. Qué bueno. Pues en mi búsqueda de biohacks,
entiende biohacks como cualquier artilugio, cualquier método, sí, vamos a llamarlo de esa manera, que te permita modificar la respuesta hormonal que tiene tu cuerpo. Pues una de las que encontré hace mucho ya fue la luz roja. La luz roja es uno de los muchos espectros que tiene la luz natural, pero tiene una particularidad que es capaz de penetrar dentro de ti. Entonces tienes la luz roja y la luz casi infrarroja que penetra aún más profundo. Y lo que hace es regenerar tejidos dentro de ti y actuar directamente sobre la mitocondria, que es el núcleo de la célula, que es la que se encarga de la directora de la orquesta. Cuando incides solo en la mitocondria, toda la función de la célula funciona mucho mejor. Entonces, si a nivel celular funcionas bien, se repercute todo el cuerpo. Entonces, es una cosa muy interesante que deberías de probar, ¿no? Si está a tu alcance, pues pruébalo. ¿En qué beneficios puedo encontrar en esto? Pues, por ejemplo, gente que vive en el norte, tiene poco acceso a la luz solar. Usar la luz roja es un muy buen biohack para que tu cuerpo, de manera, vamos a decirle, artificial, absorba esa energía que la luz directa del sol de otra forma te estaría generando. Entonces, no genera la vitamina D o no recibes todos los espectros de la luz solar, que al final es a naturaleza siempre lo mejor, pero ese biohack hace que cambien muchas cosas dentro de ti. Entonces, si tienes acceso a ello, ¿por qué no? ¿No? Lo que yo he vivido en carnes tras probar la luz roja y la casi infrarroja ha sido que unas sesiones de 20 minutos, 30 minutos en puntos específicos del cuerpo, porque a diferencia de la luz solar que te puede dañar el factor UV, la luz roja no tiene, entonces puedes acercártela a todo lo que quieras. Y lo que notas es, aparte del calor, como que algo dentro de ti se cambia, no te sabría explicarlo, pero cambia. Entonces, yo por ejemplo tengo dolores de espalda, te la pones ahí y después de una sesión de 20-30 minutos como que, oye, me siento mejor. O antes de dormir te la pones directamente en la cara y como que duermes mejor. Es como que de la misma manera que el grounding incide mucho en la viscosidad de la sangre, haciendo que todo fluya mejor, la luz roja lo que hace es también un termorregulador y lo que hace es que todo fluya mejor. Entonces es simplemente herramientas que tienes a tu disposición para hacer que tu organismo funcione mejor. Se relaciona con los ciclos circadianos, porque al final lo que hace es reproducir la frecuencia natural que tiene, o sea, nacemos con ella innata, de despertarte a ciertas horas y de acostarte a ciertas horas sin que nadie te lo diga, por el voltaje de la Tierra y por la luz del Sol o la Luna. Entonces, se relacionan muchísimo esos temas. Y bueno, te he dejado aquí un poquito de agüita. ¿Lo tienes tú? No, para que puedas recuperar un poco esa voz. Todos los días estoy... Que bueno, que a todos nos pasa. A mí cuando tengo a lo mejor la voz tomada porque he gritado mucho, porque vete tú a saber qué habré hecho, es un poquito incómodo. Bueno, hemos tocado temas como grounding, ritmos circadianos, crema solar y algo que se está poniendo muy de moda y que lo que tú también llevas mucho tiempo divulgando es el barefoot training, que es entrenar más descalzo, y el calzado minimalista. Y te quiero preguntar un poco por todo esto. O sea, ¿qué es lo que convierte un calzado en minimalista? ¿Cualquier calzado puede ser minimalista? ¿Cualquier calzado puede ser barefoot? ¿Nos puedes recomendar marcas? ¿Cómo va esto? Sí, mira, al final es curioso porque de la misma manera que, por ejemplo, si te pregunto qué herramienta o qué instrumento, si tú lo tuvieras 10 euros, te comprarías o utilizarías para entrenar el resto de tu vida. ¿Con 10 euros? Ah, Una cuerda. exacto. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto beneficio crees que sacar la industria de una cuerda? El beneficio de una cuerda, pues... Muy si poco, ¿no? no, hombre, si no vamos a Gucci, pues a lo mejor saca mucho más. Una cuerda, nada. Nada, no vende, ¿no? Ah, una cuerda, ¿te refieres? Ah, vale, una cuerda como tal, no una cuerda como la tela y demás, ¿no? No, No, pues una cuerda cero. ahí está el problema. A la industria no le interesa. Por eso Nike y Adidas
no te van a vender nunca un calzado minimalista, no te van a decir que vayas descalzo, que es bueno, que venderían. Igual que en la comida. Dime algún nutricionista o alguna compañía de comida que te haya dicho, haz ayuno un día a la semana. No vende. ¿Qué negocio hay ahí? Entonces es igual, ¿no? El calzado minimalista al final tiene 4 características. Y es que... No va a parar, te lo he dicho. Me falta que hace. Es una máquina. Es ancho. ¿Por qué es ancho? Porque deja el pie expresarse, tal y como es. Deja la forma natural del pie. Es plano. ¿Qué pasa? Que no hay foam o no hay nada, ninguna elevación con respecto al suelo. Es moldeable completamente porque, igual que te he dicho, que deja el pie expresarse a lo ancho, deja el pie expresarse en todo su potencial. Y es ligero, porque al final se trata de reproducir que no llevas nada. Al final, esto es la opción B. La opción A siempre será ir barefoot, cuanto más mejor. ¿Qué pasa aquí? Que hay un desconocimiento, una incertidumbre brutal, un miedo, te diría yo, un tabú a entrenar barefoot, porque hemos estado como de la misma manera que cuando vas al colegio y te ponen ideas, están estandarizadas y tienes que aprender eso. Te ponen zapatos y entonces tu pie está condicionado toda la vida. Al final, un pie debería ser exactamente un calco de tu mano. Deberías ser capaz de sentir lo mismo. Tienes las mismas terminaciones nerviosas y al final un niño cuando nace explora el mundo con sus manos, con sus pies y con su boca. Ahí es donde más terminaciones nerviosas tenemos. Entonces el pie, cuando lo dejas exponerse, un dato curioso es el poco tiempo que necesitas para que el pie como que resucite. Puedes haber estado dentro del calzado muchísimo tiempo, pero tú te quedas los zapatos, empezamos a entrenar una textura como esta, porque al final entrenar con mármol o superficies planas, sin textura, áridas, no tiene ningún sentido. Tienes que proporcionarle al pie estimulación. Pues es muy agradecido porque en pocas semanas cambia muchísimo la percepción. ¿Y qué pasa? Que una vez pruebas eso, nunca vuelves a entrenar con calzado. Nunca. Me ha pasado 100% con personal TIT. Una vez entrenan conmigo descalzo, no soy capaz de entrenar con calzado, nunca más. Eso es porque desde un momento no deberías haber entrenado con calzado, pero nadie te lo ha dicho. Entiendo. Y lo que hace es que al final, si entiendes el movimiento, esto quizás a un método de entrenamiento, o la mayoría de entrenadores que entrenan de método, ¿cómo se llama? Musculatura aislada, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, atrás, pues no tiene mucho sentido. Pero si empiezas a explorar diferentes tipos de entrenamiento, como lo hacemos nosotros, en las que las cadenas musculares y la transferencia de energía importa y empiezas a considerar esos parámetros, ves que todo empieza desde el pie. O sea, el pie al final necesita saber dónde está el tipo de textura, si resbala o no, si es duro o no, la inclinación en que tiene, para transferir esa información a tu tobillo, a tu rodilla, a tu cadera, a tu core y al final a tus mandíbulas y a tus brazos. Y si no lo recibe, lo que hay es un conflicto de información brutal, porque el cerebro recibe información de 3 estructuras básicamente, que es ojos, oídos y los pies. Y si siempre llevas calzado... La piel, diríamos, ¿no? Concretamente... No. La piel de los pies. Claro. La piel en general. O sea, Sí, pero a contacto con el suelo. Sí, con el suelo sí. Claro. Y claro, imagínate que eres una compañía, que tú estás cerrado en un despacho en el piso más alto del edificio y que tus decisiones a nivel internacional se basan en 3 informes que te pasan desde abajo y tienes que trabajar con esos informes. Uno es el contacto con el suelo, otro es los ojos y el otro es el sistema auditivo o la propiocepción. Entonces, si uno de esos informes no llega o viene muy... O sea, ya tienes que tomar decisiones de manera de conflicto. ¿Eso qué pasa? Que genera estrés y genera tensión muscular. El desconocimiento, el cerebro lo entiende como, vale, no sé qué pasa, en lugar de dar libertad para moverme, lo que hago es protegerme. Por eso, muchas veces, por ejemplo, intentamos ganar rangos de movimiento en articulaciones que no la tienen, sin tener en consideración que la estructura quizás arriba o abajo no es suficientemente fuerte como para dejar que esa articulación se mueva libre. Si el cerebro no interpreta que hay suficientemente fuerza o desarrollo
para poder estabilizarse, no te va a dejar moverte. Entonces, primero tienes que hacer que todo fluya y después generar el movimiento. Hay un apunte y que a mí me gustaría compartir contigo, y es que el movimiento, a mí me gusta decir que nace desde la columna vertebral. O sea, es la columna vertebral, ¿Y la médula tiene espinal, sentido? quien manda la información, en este caso a los pies, Ujú. y el pie es el que le devuelve, no es como un efecto, ¿no? Como un satélite Sí, sí, sí. que manda la señal al espacio, Sí. rebota Ujú. y recibe esa señal, ¿no? Entonces sencillamente es como que es la columna vertebral el que manda la información al pie, el pie dice, oye, pues esto es así, y es a partir de ese receptor de la piel el que te dice, oye, pues agarra así, apoya así, bla, bla, bla. Totalmente. Entonces, estarás de acuerdo conmigo en que la calidad de tu movimiento depende de la calidad de tus receptores. Claro, no, sí, estamos de acuerdo en los matices y en el fondo general. Una cosita, has hablado antes de la forma en que entrenamos nosotros y veo, oye, y sobre todo las personas que vean esto en YouTube, ¿no? Que lo escuchen a lo mejor pues se quedará en los detalles, que tienes detrás mazas un poco de todos los estilos, de todos los pesos, Mm, de todas las formas, de todos los tamaños. mm. Y he de decir que tú has sido de las personas que llevo viendo entrenar de forma, pues que yo antes decía, qué raro entrenar a este tío, qué raro entrenar a este tío. No levanta peso. Digo, ¿por qué no hace CrossFit una vez? Porque yo me acuerdo cuando hacía, cuando yo estaba en Kuwait, yo me acuerdo que yo tenía mi centro de CrossFit, estaba ahí, Mm. y me enfocaba más en ese tipo de dinámicas, ¿no? Más entrenamiento de fuerza. Digo, este chaval, digo, con el cuerpo que tiene, que es así guapísimo, modelo, tal. Porque es que, pues, también hay que decir, Rubén, luego te tiraré un poquito de la lengua, que, ya te digo que a mí me llamaba la atención diciendo, este tío, ¿por qué entrena tan raro? Digo, con lo fácil que es hacer estas cosas que estoy haciendo yo, ¿no? Y ahora que digo, wow, es que ahora entiendo que antes no lo entendía, antes simplemente lo veía con los ojos o te escuchaba, o te oía, pero no te escuchaba, ¿no? Y claro, ahora entiendo que lo que se trata es de una orquestación en la que todo el cuerpo está participando del movimiento, ¿no? Ya no es como un movimiento aislado, como has dicho antes, Mm. sino que ahora entendemos que el movimiento es una secuencia en sí, ¿no? De orquestación muscular. Me encanta. ¿Y cómo llegaste tú a todo esto? Porque sé que te has formado en ello, pero quiero que nos cuentes. Ostras, pues yo creo que el proceso de crecimiento que sufrí, creo que como todos los entrenadores empiezas sacando el cursillo de entrenador personal, lo que sea, ¿no? Te llama la atención, después un poco de nutrición aquí y allá, y empiezas a hacer como más cursos, más formaciones, y ¿qué pasa? Que ah, en todas llegas a un punto en el que dices, vale, necesito más. Esto, lo que sé, no me sirve para solucionar el problema de la señora María, que tiene problema A y B, y con lo que sé no me sirve. Entonces, tengo que tirar por esta rama, me acuerdo, vi un vídeo que me cambió completamente la percepción de entrenamiento que tenía. Y es de un señor muy famoso que se llama Ido Portal. Y lo vi que entrenaba subiendo a los árboles, moviéndose. Él fluía. Era increíble. Me acuerdo perfectamente de ese vídeo porque fue impactante hace muchísimos años. Y me impactó de tal manera que dije, ostras, qué pasada de capacidad de moverse, de no hacerte daño, cuando la mayoría de personas nos haríamos daño, posiblemente nos lesionaríamos haciendo todo eso que él hace. Y me sorprendió tanto que dije, yo de alguna manera quiero saber eso, quiero saber el secreto de eso, ¿no? Y bueno, empecé a hacer formaciones de esa índole y estando ya en el, medio, en el Oriente Medio, empecé a descubrir las artes marciales persas, la tradición persa, y me flipó muchísimo, porque es el sistema de entrenamiento más antiguo del mundo. O sea, y cuando digo sistema de entrenamiento, es lo que utilizaban los guerreros para formarse, para ser capaces de manejar espadas y armamento tan pesados. ¿Cuánto lo de pesados? Porque vamos a poner un poquito en perspectiva porque yo me sorprendí. Pues, pues a ver, pueden variar. Lo que pasa es que desde niños les entrenan de esa manera. Hay un centro que se llama el Surcané.
Y son como los gimnasios, es pues un espacio de quizás un círculo de 10 por 10, de 10 de diámetro, y ahí se meten como 20 personas, imagínate en 10 metros 20 personas, moviendo los bichos estos. O sea, la sincronización que tienen y el concepto de espacio Para no golpearse es muy complicado. es tremendo, es tremendo. Después te mandaré vídeos y los subimos porque es tremendo. Se ponen todas las flexiones en una disposición que todos encajan de manera perfecta y nadie se molesta el uno al otro. Y bueno, el peso que levantan, pues los bichos estos pesan 10. Lo que pasa es que en el entendimiento de 10 kilos, si te lo doy aquí, esto tú lo entiendes como 10 kilos, pero tú coges esto y te piensas que pesa 20 o 25. Yo aviso a las personas que antes de coger una maza de 10 kilos, pruebes con otras más Con ligeras, 2,5. porque te puedes tronchar una muñeca, un hombro o la cabeza, que es peor. Sí, cambia muchísimo, la verdad. Y entonces mi motivación fue, o motivación, no, sí. Lo que quería hacer es, en lugar de levantar peso, aprender a mover peso. Y ahí cambia el concepto, ¿no? Porque arriba y abajo o de frente y atrás, pues es lo que te hace una máquina. Al final te hace pobre. Pero saber mover peso en planos circulares, haciendo formas de 8, movimientos infinitos, eso es lo bonito y lo difícil también. Pero al final es cómo se estimula el cerebro, haciendo movimientos infinitos y figuras de 8. Arriba, adelante y atrás y arriba abajo, el cerebro está en modo avión. Sí, No aprende. Está simplemente totalmente. Y además los músculos no son líneas rectas tampoco. También imposible. son espirales. La transmisión es zigzag, es una espiral. Entonces tiene sentido que al entrenar esto estás como consiguiendo de manera exponencial el potencial último del cuerpo. De hecho, creo que te comenté el otro día que me sorprendió aprender esta técnica o estas artes y contrastarlo con mis conocimientos que tenía a nivel científico de cómo se transmitía la energía de manera anatómica, ¿no? Por el cuerpo, las cadenas miofasciales. Y me flipó comprobar que ponía unas encima de las otras y cuadraban perfectamente. Y de la manera de moverse, lo que hacía es activar el cuerpo en espiral. Y activar el cuerpo en espiral o transmitir energía en espiral es precisamente de cómo funcionaba el cuerpo y cómo no lo estábamos haciendo. Entonces me flipó que hubiera ese conocimiento tan antiguo y que, claro, sin haber estudiado el cuerpo o anatomía o simplemente porque era la manera de que ellos, no sé, me flipó tanto que decidí aprenderlo. Y me encanta porque, mira, cosas que creemos, nosotros nos consideramos sociedades civilizadas. Los egipcios también. Los romanos también se consideraban, y los griegos igual se consideraban sociedades civilizadas. Y, y nosotros nos consideramos muy avanzados porque tenemos medios y demás. Pero había gente, por entonces estamos hablando de más de 25 siglos, 2500 años, como Demócrito. Demócrito era un filósofo contemporáneo a Heráclito, que a diferencia de Heráclito, Heráclito decía que todo era cambio, pero Demócrito decía que todo era permanencia. Y fue el descubridor de los átomos. Entonces, esa persona ya hablaba de los átomos y se refería a los átomos como la primera unidad de la materia, que es como hablaba del microscópico átomo y que todo estaba compuesto por átomos. Y claro, ahora todos nos creemos muy inteligentes, ¿no? Hablando, todos sabemos, tenemos esa información y esa persona lo descubrió sin un microscopio atómico, ¿no? Y, y un poco el mensaje, que lo hablamos también hace poquito, lo quiero también llevar a la medicina china. Como muchas veces la medicina china nos está dando soluciones de hace miles de años también a cosas que suceden hoy. Como ellos tienen un conocimiento del cuerpo que muchas veces nosotros solo intuimos. Y te quiero preguntar un poco por esto, por la medicina china, porque sé que tú has estado pues bastante puesto en estas cosas. También bueno, que me lo cuentes sobre la relación con la medicina china. Pues también a la vez que estuve allí tuve la suerte de poder vivir de cerca, ¿no? Estaban en la clínica multidisciplinar más prestigiosa del mundo y allí pues venía gente con aprendizajes de todo tipo y al ver cómo trataban
síntomas de manera muy diferente a lo que como los entendíamos de manera occidental, me flipó muchísimo, porque utilizaban, bueno, y utilizan agujas para hacer acupuntura o acupresión, después utilizan aromas, humos, velas, el cupping. Pues todo eso son cosas que en Occidente no se usa o no está tan al orden del día porque no tiene explicación científica. No se puede explicar de manera científica los efectos que hay. Entonces, como que se deja de lado. Y dices, dejas de lado prácticas que tienen beneficios de miles de años antes de que tú empezaras a inventar la ciencia. No, no a inventar la ciencia, sino a llamar únicamente ciencia lo que tú propones. Porque la Aún ciencia peor. o el método científico, Mm. el método científico creo que es la herramienta más valiosa que existe porque es la práctica para demostrar. Solo que muchas veces se le llama ciencia únicamente a lo que hay un conflicto, a lo que no tiene, o sea, a lo que se puede sacar un beneficio económico. Totalmente. Y cuando hay otras cosas que a lo mejor no hay un beneficio económico porque, vamos a entender, las ciencias del deporte es una pseudociencia. O sea, que una persona haga 10 flexiones es distinto a que otra lo haga, que otra lo haga, que otra lo haga. Entonces, todo el mundo tiene resultados distintos con las ciencias del deporte, con el entrenamiento. Otros desarrollan unas cosas, otros desarrollan otras, pero todos tienen beneficios. Entonces, que tú no puedas cuantificar las cosas de una forma exacta, la masa muscular que vas a ganar de determinada manera, no significa que no sea valioso, ¿no? Entonces, perdóname que haya hecho No, no, este me apunte, parece correcto. pero a veces le falta muchas veces peso desde la arrogancia y la ignorancia se hace muchos juicios. Yo he sido el primero que he hecho juicios sobre eso y de la misma manera, ¿no? Es como cuando te he podido juzgar a ti por entrenar descalzo, que a lo mejor yo decía, porque no, este tío no se calza, ¿no? Y ahora mismo estoy aquí preguntándote, ¿no? Entonces quería sencillamente aportar un poquito a las personas más escépticas a que le dieran una oportunidad a todo esto. Hablando de eso, y una cosa que aún me flipa es que el Estado la concepción de educación física, de movimiento, no tenga la concepción aún de salud. Y una cosa que me flipa mucho es que se llame centro de salud a un sitio donde vayas cuando no tienes salud. Centro de salud debería ser un gimnasio, ¿no? Un gimnasio donde aprendas a moverte, donde aprendas a prevenir. Ese concepto precisamente es el que diferencia la medicina o la concepción oriental a la occidental, la de prevenir. Entonces, que cosas tan a la orden del día como meditar, la respiración consciente, ser capaz de escucharte a ti mismo, ¿no? El ejercicio diario para prevenir enfermedades fueran conceptos que la medicina oriental utilizaba y que aquí en el occidente los tenemos como casi que tienes que forzarlo. Esa es la diferencia, ¿no? Me flipó mucho leer una vez en que antiguamente, durante las dinastías chinas, cuando las familias pudientes tenían un médico en casa, y ese médico solo cobraba cuando la familia no cogía enfermedades. El médico estaba a cargo de prevenir. Ahora tú vas al médico cuando estás enfermo. Paradigma. Es una anécdota que te escuché en alguna ocasión y me resonó muchísimo. Y de hecho, estoy seguro que sabes que fue Hipócrates quien, a través de de su experiencia, utilizó la medicina china para desarrollar los principios de la medicina occidental Ujú, y que se basaban precisamente ujú. en esos principios. Hipócrates ya te hablaba del ayuno, Hipócrates ya te hablaba de que tú mismo debías ser tu propio médico, de que las respuestas no estaban fuera, estaban dentro, ¿no? De que tu alimento sea tu medicina. O sea, Hipócrates ya utilizaba muchas de estas cosas, lo que pasa que a veces estas cosas no dan dinero, entonces no salen por la tele. ¿En qué momento hemos fallado? Madre mía. ¿En qué momento? Rubén, quiero preguntarte, porque sé que eres una persona que le das mucha importancia al físico, le das mucha importancia al cuerpo, Ujú. pero también sé que le das mucha importancia a la mente, al trabajo emocional.
sé que estás muy trabajado también ahí. Y te quiero preguntar cómo lo entrenas también, cómo trabajas esas partes, porque ya sí que es cierto que todo lo que hemos dicho también tiene efectos directamente en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pero quiero saber si haces alguna cosita. Ostras, pues mira, voy a empezar sin entrenarlo, sin yo quererlo, ha sido siempre mi manera de ser. No sé si por horóscopo o por lo que sea, soy acuario. Em, Siempre he sido una persona muy callada, muy introvertida. Y eso que te hace escuchar, o sea, ser bueno escuchando antes de hablar o contar tu opinión, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en un grupo, bueno, quizás cuando eres pequeño o eres adolescente, por miedo a que te juzguen por lo que dices o no, pues simplemente te quedas callado y observas. Yo era muy observador. Y empiezas a observar comportamientos, la manera de expresarse, opiniones, y ves quién quiere ser el gallito del grupo, y ves quién es más introvertido, o si le preocupa el tono de voz también dice mucho. Am, entonces yo creo que el saber escuchar antes de hablar te lleva a muchos sitios. Dejar que la otra persona hable y entonces simplemente no tanto con las palabras que te dice, sino el tono de voz que utiliza, los gestos que utiliza y la manera en que te lo expresa dice mucho más que el mensaje en sí, literal, que te están diciendo, ¿no? Otra manera que tengo de gestionar mis emociones o mi temple es utilizar mucho el ejercicio como método de escape, ¿no? Ya te he dicho, por suerte tengo la naturaleza y siempre el ejercicio al aire libre, tengo acceso a las montañas. Si me enojo por algo, si veo que algo me está sobreafectando, intento darle como biohacks, como te he dicho, súbete a la estrella esta. Cuando te autogeneras, no vamos a decirle daño, sino estresores, lo que hace es quitarle el foco del cerebro, te pones el foco en el cuerpo, entonces estás en lugar de piensas. Y eso también, el ser consciente de ello, me ha ayudado muchísimo. Entonces yo diría el saber escuchar, el saber cuándo utilizar el ejercicio por todos los beneficios que tiene y el tener acceso fácil. Por ejemplo, si no tienes naturaleza, pues tener baños de agua fría, tienes la ducha, tienes lo que sea. Saber cómo modular o saber percibir cuando estás sobrepensando y ese sobrepensamiento te está generando como un bucle de cosas malas dentro, a saber cambiarlo enseguida. Tener como herramientas o biohacks para cambiar esa posición de me estoy sobrecomiendo la cabeza a vale, ya está, esto no tiene más que, si no puedes cambiarlo, fuera. Bueno, pues anotamos estos hacks que utiliza Rubén, es Mm. decir, que yo comparto muchos de ellos. Y ahora quiero pasar a la parte final, Rubén, que tenía pensado, y se trata de tu faceta de entrenador, ¿no? Porque ya tenemos un poco lo que nos has compartido a nivel de conocimiento, todo grounding, luz azul, luz roja, el, el- el bronce, es decir, las cremas solares y demás. Y te quiero preguntar, porque muchos de los seguidores de Emotion Me, las personas que escuchan el podcast, son profesionales de la salud, o sea, del entrenamiento, de la mente, de la nutrición y demás. Y te quiero preguntar, ¿por qué características consideras tú que debe tener un buen profesional? Qué Y si las pregunta. podías enumerar antes de terminar. Qué preguntaza tú. Un buen profesional debe estar dispuesto primero a desaprender, a no ser experto en nada. Pues centrarte en estudiar un método, en que te salga bien y en dominarlo, pero siempre teniendo en cuenta en que cuando llegas al punto que dominas algo ya has perdido el tiempo, porque ya no te queda más por aprender. O sea, entonces, estate dispuesto en lugar de juzgar, am, probar por tus propias carnes este método, esta disciplina, esta enseñanza, exponerte al no saber algo y al sentirte ridículo al aprender algo por primera vez. Por ejemplo, si nos metemos tú y yo a clases de bachata, pues las primeras sesiones pues, sabemos ridículos, ¿no? Pero estás aprendiendo. ¿Y qué pasa? Que los mejores luchadores de artes marciales son excelentes bailarines también.
¿Vale? Porque la capacidad de mover y disociar todo el cuerpo. Entonces te estás exponiendo a algo que quizás no parece directamente relacionado, pero que está relacionado con lo que vas a hacer. Te va a hacer mejor en tu disciplina. Entonces yo diría que primero, ser humilde como para no sentirte experto en nada, ser capaz de desaprender y estar expuesto al ridículo y tener don de comunicación, de sentirte seguro, de saber lo que... Antes de exponerlo a tus clientes, pruébalo tú. Porque si no, dices, mira, que he visto este vídeo en YouTube o he visto a Pedro haciendo estas cuerdas, vamos a probarla. No, primero apréndelo tú, saca los beneficios y después cuando le veas los beneficios, entonces lo implementas a tus clientes. Porque de la otra manera no funciona. Entonces, diría que los 3 puntos que mejor me han funcionado a mí. Me encanta y creo que no solo deberíamos llevarnos estas cosas al entrenamiento o a la nutrición o a la psicología, sino a nuestra vida personal. Esto de probar las cosas por nosotros mismos, el hecho de desaprender cosas y patrones, que es un poco con lo que hemos empezado, ¿no? La recodificación, el hecho de cosas que a lo mejor han sido siempre, bueno, pues vamos a recodificarlas, ese 5% que tenemos de maniobra del pensamiento, porque todo lo que estamos haciendo es automático, bueno, pues vamos a utilizarlo para desaprender cosas y como igual que actualizamos nuestro teléfono, que somos capaces de mejorar actualizaciones, de mejorar la cámara, de mejorar, pues, ¿no? Pues también podemos cambiar también nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. Rubén, te quiero preguntar, ya para terminar, si hay algún mensaje, un concepto, una idea que te gustaría compartir con los oyentes de aquí de Emotion Me. Ostras, ¿No estabas preparado para esto? Digo, ¿Qué concepto te gustaría, tío, que las personas se llevaran a casa? Más allá del entrenamiento, una idea que digas, esto te va a hacer vivir mejor. que le den una oportunidad a la naturaleza, que impacte en ellos. Yo creo que eso es lo que más veo en la gente, que no permiten, por concepción social, por el qué dirán, por desconocimiento, deja que la naturaleza te impacte y como que te active las raíces de quién eres tú realmente, porque es brutal lo que puedes hacer, no simplemente en cuanto por ejemplo, a los beneficios del grounding, sino que en la naturaleza, por ejemplo, en un bosque, al colgarte ya desarrollas musculatura y cosas que no tenías acceso en un gimnasio normal, ¿no? Entonces, acércate más a la naturaleza. Te diría ese concepto. Me parece un regalo lo que acabas de hacer y quiero darle una cosita, tío, porque una cosa que yo he experimentado a nivel personal en cuanto a lo que es la naturaleza, es que la naturaleza, en mi opinión, no solo está fuera, cada vez que tocas un árbol, cada vez que tocas el suelo, sino creo que también lo que has dicho antes, ¿no? Esa reconexión con uno mismo, entender que también no te estás sintiendo tanto, que estás más pensando, estás más repitiendo patrones que ya has hecho antes, pero no te Sí, estás sí, sí. dando ese tiempo de, estoy sintiendo mi piel, soy capaz de sentir el latido de mi corazón, soy capaz de sentir el... Una autoexploración, ¿no? Exacto, una autoexploración. O sea, que creemos que la autoexploración hoy en día es solo la masturbación y cosas así, que es lo que se ven, ¿no? Muchas veces el Satisfyer, el jajaja, el porno, y hay un recontacto con la naturaleza que es tu propio ser, Mm. en contacto con tu propio ser, con Sí, otra sí, sí, naturaleza, sí. con otra persona, con tocar a porque eso se siente. Yo toco a un amigo o una amiga y siento Energía. energía distinta cuando no toco a un amigo. Mm. Totalmente. Y eso es el contacto también con la naturaleza, porque eso es naturaleza, es un ser vivo. Mm. Eso se ve muchas veces con los animales, con las mascotas. Ujú. Sí, sí, es eso. Ser capaces de darle al pause y decir, estoy sintiendo algo. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Ser capaz de reconocer esa emoción, ¿no? Y pecamos de eso, de vamos tan rápido, tan al trote que no somos capaces de darle al pause, de salir de la caja y ver todo desde fuera y decir, vale, estoy contento, pues lo disfruto. Si estoy enfadado, ¿por qué estoy enfadado? Si tengo un día de mierda, vale, ¿por qué? ¿Cómo puedo cambiarlo? No nos paramos a
como plantear las soluciones de los problemas que tenemos, ni a celebrar las pequeñas victorias que conseguimos diariamente, no le damos importancia. Entonces es un concepto muy bueno el ser capaces de estar presente en las emociones y cómo gestionarlas. Pues estemos más presentes en nuestras emociones, que para eso estamos en Emotion Me. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rubén, tío. Estar contigo es un regalo, tío. Que lo sepas. Igual. Es estar en la naturaleza. Un abrazo a todos.